A ver si no se escucha un ruido ahí de martilleo, porque tengo un vecino que anda haciendo obra ahí, golpeando. A ver si nos molesta ese ruido. Tengo el audífono del celular puesto, al parecer no se alcanza a escuchar los golpes de martillo. Esperamos un minuto, ya son las 11 en punto, de hora de la frontera, pero 10 de la mañana, hora del centro. Tenemos 13 participantes. Okay, vamos a ver quiénes están conectados. Está Rodolfo Díaz Pérez, Adriana García, Alejandra Jiménez, Cervantes, Jacqueline Velázquez, buenos días a todos. Jesús Edilberto, Valdivia, Luis Mario. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está Jacqueline? Muy bien, gracias. Excelente. Miguel Cruz, Roberto Ramírez. Están entrando más. 14 en total ahorita. Adriana García, ya suena también. Jesús Alfredo Zamora. Destanteados un poquito por el horario, pero les comentaba a los que estaban hace un momento inicialmente conectados que Rectoría decidió que las clases las lleváramos a cabo el día de hoy en la hora del centro. En las clases de hoy, perdón, hay muchos alumnos que están conectados en otros campus que ya tienen la hora del centro. La Victoria, toda esa parte de que no es frontera de Tamaulipas. Ya están en el horario. Nosotros hasta hoy. Son las 11:01. Que se conecten algunos más. Un momento. Bueno, les comento que ya la clase está siendo grabada en este momento. Para los que no tienen oportunidad de conectarse, alumnos trabajadores o alumnos que por alguna circunstancia de fallas de la señal de internet o alguna circunstancia de causa mayor no se pueden conectar, tienen la clase disponible en YouTube por la tarde. ¿Listos? ¿Arrancamos? Bueno, espero el tema de hoy va a estar bastante interesante, muchachos. La parte inicial del sábado pasado, estuvimos viendo pues, algunos temas importantes acerca de la introducción de los procesos de manufactura. Básicamente, los porqués acerca de cuando se nos ocurren cosas de cómo hacemos inventos, cómo la creatividad del mexicano entra en acción, y de eso precisamente fue la tarea. Ya revisé la mayoría de los trabajos, déjenme les pongo en claro, una disculpa a los que no alcancé a contestar, pero anoche me dormí un poquito tarde y seguían llegando trabajos, me quedaron 5 sin revisar, 20 ya revisados. Muy buenos trabajos en lo general. Yo me di cuenta de algunos inventos mexicanos que realmente no tenía idea, sinceramente, o bueno, sí tenía idea de existencia de ellos, pero no que era de mexicanos. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva, el cinturón para volar, el carro eléctrico sí lo había visto ya, pero algunos otros inventos no. El concreto translúcido, ese sí lo había visto, muy buen invento de los mexicanos, ese concreto translúcido, lástima que no se ha divulgado en gran medida como pudiera ser. Entonces, los que me faltó de revisar la tarea, aguántenme un poquito, el día de hoy ya en la tarde se lo reviso. Hugo Leonardo Bonilla, Luis Mario García, Miguel Cruz, Rodolfo Díaz y Santiago Cruz. ¿Cómo la vieron? Comentarios acerca de lo que investigaron. Eso quiere decir que ya a revisarla ya la calificó, me imagino, ¿verdad? Sí, a los que ya les califiqué, aparecían ahorita en pantalla, déjenme se los muestro. Están ahí en su pantalla en el lado izquierdo los ya calificados. Así es. Adiel Ibarra, Alejandro García, Antonio de Jesús Vázquez, Blanca Estela Armendáriz, Casimiro Velasco, Cristina Pascasio, la mayoría tienen 100. Daniel Elay Hernández, Fátima Lisbeth Robledo, Janet Alejandra Jiménez, Jacqueline Velázquez, Jesús Alfredo Zamora,
Jesús Edilberto Valdivia, Jesús Miguel González, José Luis Cervantes, Mercedes Adriana, Rafael Aguilera, Rey Cortés, Roberto Ramírez, Sandra Hernández y Silvestre Bebeto. También tienen 100, algunos que otros 95 porque no me incluyeron las conclusiones. Acuérdense, los trabajos, si yo les pido conclusiones, hay que agregar conclusiones con sus propias palabras y este tema se prestaba definitivamente para ello. Por eso les preguntaba hace un momento, ¿qué opinan de este tema de investigación? ¿Les dejó algo de enseñanza? ¿Alguien que quiera comentar? Tenemos ya 19 alumnos conectados. Levanten la mano, ¿quién quiere comentar algo al respecto? ¿Qué tal les pareció el cemento translúcido a los que lo investigaron? Profe, ¿puedo ir primero? Sí, adelante. Ah, bueno, uno de los inventos que yo vi era el mousepad, el que se usa para la computadora, Ok. sí, el mousepad, así se llama. Sí, el mousepad. Sí. Y simplemente lo que aprendí que algo tan pequeño puede cambiar el mundo insignificativamente, ¿no? Exactamente. O sea, porque Fíjense. muchos ven un mousepad, Sí, adelante, perdóname. o sea, porque muchos ven un mousepad y como que lo hacen de menos, o sea, algo que en realidad puedes decir que no lo ocupas, pero cuando no cuentas con él, pues sabes por qué ese invento es tan genial en sí. Y pues ya es algo que se utiliza mundialmente, algo tan simple como un mousepad. Y fíjate quién no tiene un mousepad en casa o en el trabajo, ¿no? No es lo mismo manejar un mouse sin el pad que con el pad. Eso es muy claro, ¿no? En el trabajo, fíjense, ahí en la planta donde yo trabajo en Aptiv, aquí en Nuevo Laredo, hay computadoras en todo el proceso. Y de repente, pues como en todos lados, ¿no? El mousepad desapareció, como que alguien lo necesitaba. Y no es lo mismo manejar la computadora con el mousepad que sin el mousepad. Entonces, es algo muy padre ahorita que ya conocemos, que descubrimos en esta investigación y cómo te encuentras el mousepad, así vayas a China, Japón o donde quiera, va a haber mousepad y es de un mexicano. Entonces sí debemos sentirnos orgullosos de ser así de creativos, de ser imaginativos y pues ese es un gran ejemplo, ¿no? A nivel mundial. La televisión, la mayoría me pusieron la televisión, el descubrimiento, el invento de Camarena. Eso es de los inventos más significativos mundialmente hablando. Imagínate ahorita la televisión a color que fuera blanco y negro nada más. Obviamente si Camarena no lo inventó, alguien ya lo hubiera inventado, ¿no? Pero muy probablemente. Pero imagínate el valor que tuvo Camarena y le compraban el invento y no lo quiso vender hasta que ya lo patentó para que fuera algo de México y no de Estados Unidos. Los estadounidenses andaban sobre él para comprarle la patente. Entonces, por ahí incluso alguno de ustedes, no sé si está conectado, no recuerdo el nombre, comentó que tenía un conocido que había inventado un dispositivo en el campo para una trilladora de maíz. Yo le decía, ¿sabes qué? Es importante que cuando alguien inventa algo, muchachos, hay instituciones gubernamentales donde puedes registrar tu invento, tu patente y cualquier ganancia que se derive de esa patente o de ese invento, van a dar regalías. Existe el más, las más importante es el INPI, es el Instituto para, ay, se me fue el nombre ahorita, Instituto Mexicano, no es de patentes, es de propiedad industrial. Entonces, ahí en internet se puede encontrar todo lo que hay que hacer para escribir tu invento, ¿no? Y pues nada, vale, cualquiera de nosotros puede inventar algo de repente. Dicen que la necesidad es la madre de la invención, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar acerca de la tarea, trabajo de investigación de la tarea? Ya nos comentó Jesús, ¿alguien más? José Cervantes, ¿qué fue? Cervantes, para no regalar, porque hay un Jesús y un José. Bueno, si no es así, muchachos, continuamos. Ahorita tenemos ya un total de 21 alumnos. La materia procesos de manufactura es muy emocionante. El día de hoy, pues vamos a tener las dos sesiones. La primera ahorita de 10, hora del centro, a 10:40, 10:45. Normalmente le robo unos 5 minutos más. Un receso de 15 a 20 minutos y regresamos a las 11, que son las 12 del centro, para la segunda sesión.
Recuerdo que ya la clase, la asistencia de la primera sesión, que es esta, número 3 de la materia, ya está en Classroom para que puedan ponerme asistencia. El día de hoy vamos a terminar con los temas de la unidad 1. La semana pasada estuvimos viendo más que nada cuestiones conceptuales de diseño de producto, ingeniería concurrente, diseño para manufactura, ensamble y servicio. Lo vamos a ver hoy, todos los puntos que faltan. Okay, entonces, hablando de diseño para manufactura, ensamble, desensamble y servicio, sí es muy importante que como ingenieros industriales, muchachos, pongamos atención a ciertas recomendaciones ya estándar que hay en la industria. Yo creo que de repente a todos nos va a tocar, si no inventar algo, si no definir algún tipo de ensamble en la industria, en la planta donde trabajes o donde vayas a trabajar o en un futuro, te va a tocar hacer este tipo de aplicaciones, o incluso cuando desensamblas un producto te das cuenta de muchas cosas de lo que vamos a ver hoy. ¿Okay? Entonces, en manufactura existen, le repito, algunas recomendaciones estándar para ver cómo un producto puede ser diseñado de manera óptima. Obviamente, para su fabricación, que sea rápida, que sea al menor costo posible, porque eso va a hacer que las compañías tengan éxito. Dice aquí, bueno, les quise poner la definición de manufactura así a manera general, pues porque estamos hablando de procesos de manufactura y la manufactura tiene como campo de estudio, dice, en el contexto moderno, se puede definir de dos maneras, una tecnológica y la otra económica. En el sentido tecnológico, que es el que nos compete a los ingenieros industriales, la manufactura es la aplicación de procesos físicos y químicos para alterar la geometría, propiedades o apariencia de un material de inicio dado para fabricar piezas o productos. Los que trabajamos en la industria todos los días vivimos eso, ¿no? Algo cambiamos, algo procesamos y a final de cuentas, pues alteramos geometría, propiedades o apariencia de un material y se convierte en otro que va a ir al mercado. Hay muchas compañías, muchachos, incluso que hacen subensambles, que no hacen un producto terminado precisamente, hacen un subensamble pues lo venden a algún otro proceso, a una planta subsecuente que está en algún lugar del país. En modo de slideshow, pero no encuentro cómo agarrar el... Ok. En la parte inferior, pues viene lo que estamos diciendo, ¿no? Dicen, bueno, los procesos para llevar a cabo la manufactura involucran una combinación de máquinas, herramientas, energía y trabajo manual. ¿Se acuerdan de las famosas 5M? Sí las han escuchado. Las que normalmente se utilizan incluso en un diagrama de Chicago. Ahí vienen de alguna manera en dibujo algunas. Material de inicio, tenemos en la parte izquierda un diagrama. Tenemos un material de inicio o entrada de materia prima que entran a un proceso de manufactura en el cual actúan maquinaria, herramientas, energía, trabajo, y a la salida tenemos una pieza procesada, tal vez ya un producto terminado o un subensamble, ¿no? Pero fíjense cómo también hay una flechita hacia abajo, muchachos, y de repente también tenemos sobrantes y desperdicios, ¿no? Y eso es lo que ninguna compañía quisiera tener. Es lo que le llaman en la industria, ¿cómo le llaman ahí en sus plantas? Sobrante o desperdicio. Hay un hombrecito muy famoso. El FIFO. Ah, no, el scrap. El scrap, el Scrap. FUSO o el scrap. Scrap pues, es la palabra en inglés de desecho, precisamente. Entonces, pues, se utiliza en muchos lados. Somos medios pochos y usamos la palabra scrap. Fíjense, ya hablando del diseño, cuando un producto se diseña para ser fabricado, también muchas veces los diseñadores tienen que pensar también en que en algún momento se va a desensamblar. Si se descompone o se le va a dar mantenimiento, pues tiene que estar compuesto de tal manera que facilite el desensamble también. Y el diseñador entra a tomar decisiones de alguna manera con los materiales, con la geometría de las partes, cómo va a ser cuadrada, redonda, circular, elíptica, qué sé yo. Y se enfrenta también a tolerancias. Los productos normalmente tienen que tener una tolerancia. Creo que en la clase anterior les comentaba, por ejemplo, un CD o un DVD no puede ser del tamaño que tú quieras, ¿verdad? Hay un tamaño ya universal definido del CD o del DVD que es de 12 centímetros. ¿Por qué? Porque los players, los aparatos donde van a trabajar esos CDs o DVDs, tienen una charola o un dispositivo que lo va a recibir y tiene que ser de 12 centímetros.
Entonces, también pues para los productos el diseñador tiene que definir qué acabado va a tener en las superficies, si va a haber partes que se van a agrupar o van a estar solas o sueltas, y va a definir qué técnicas se van a usar al ensamblarla. Ahí viene, les puse una figurita típica de las tolerancias, ¿no? Las tolerancias normalmente en la industria las vemos con un símbolo. Por ejemplo, ahí viene el teta, que es el diámetro, dice arriba 50 más menos 0.25. ¿Qué quiere decir? Que ese diámetro puede variar desde 49.75 hasta 50.25. Esa se le llama una tolerancia simétrica, se llama. ¿Por qué? Porque es más hacia arriba o hacia abajo, 0.25. Hay tolerancias que son asimétricas también. Todas las que vienen en este dibujo son simétricas porque es más o menos un número. Entonces, eso lo van a ver ya en metrología. No sé si ya llevaron la materia de metrología. ¿Ok? Bueno, fíjense. Bueno, dice en la parte inferior, ahorita que estaba viendo, el ingeniero de diseño es un profesional capaz de diseñar un producto definiendo y proyectando las prioridades y las relaciones funcionales del producto, de modo que formen un todo. También es capaz de buscar oportunidades comerciales para nuevos productos. Entonces, un diseñador, a los industriales, muchachos, a veces nos mandan, ya cuando graduamos, a un departamento de diseño y hay mucho aprendizaje también allí, ya aparte de lo que ya llevamos de la carrera. Fíjense, dice, si el ingeniero de diseño diseña una pieza de aluminio fundida, por ejemplo, ahí viene en la figura un ejemplo, en esa foto, que es un engrane, una polea. Dice, con características que solo pueden obtenerse mediante maquinado, por ejemplo, con superficies planas, con buenos acabados, tolerancias cerradas y orificios roscados. El planificador de procesos no tiene otra alternativa que especificar un fundido de arena seguido después de una necesaria operación de maquinado para darle la apariencia y las dimensiones correctas. ¿Por qué? Porque el fundido no tiene una precisión, muchachos, muy alta al hacer producto, ¿no? Entonces, fíjense, dice, si el ingeniero de diseño especifica un conjunto, este es otro ejemplo, de estampados en láminas metálicas que se van a ensamblar mediante sujetadores roscados, el planificador de procesos debe establecer la serie de pasos para el perforado, formado, fabricar los estampados y después ensamblarlos. Ahí les puse en el lado derecho una foto de un estampado en una lámina metálica. Hay productos que compramos que ya vienen de esa manera, ¿no? Y es toda una serie de procesos a lo que está sujeta una lámina para recibir un producto final. ¿Alguien conoce un producto que venga así con un laminado, una lámina delgada y con un estampado de algún logo o algo? Muchos procesos de productos se hacen de esa manera. Un ejemplo son los pedestales, profe, donde se ponen los plasmas o televisión. Ándale, los pedestales, Alejandro, es correcto. Ahí viene el logo y viene ahí una pequeña laminita que viene con un estampado, ¿verdad? De la marca o del logo, lo que sea. Y hay muchas aplicaciones de esas, como lo comenta Alejandro, muchachos. Ya cuando veamos un poquito más adelante en la materia, de hecho, hoy vamos a ver lo que es laminado. Nos vamos a dar cuenta que en la vida cotidiana vemos muchos ejemplos de procesos de manufactura que ya fueron sujetos a esos productos. Otra parte que me acuerdo de un estampado de ese tipo, ¿se acuerdan de los floppy de 3.5 en los disquetes para computadoras? Ya ni se acuerdan ustedes, no los usaron. Sí, sí. Usted dice que sí, Sí, cómo no. Cervantes. No lo sabía usar, pero Los viste. Fíjense, esos pero sí los discos, vimos. sí, pues eran muy usados, ¿no? En ese entonces no existía el USB ni de chiste. Se usaban los discos 3.5 para grabar la información en las computadoras. Y había una parte metálica que se deslizaba cuando tú lo metías a la computadora. Y esa parte metálica traía el logo del disco. Era Sony, Maxwell, había muchas marcas, ¿no? Yo trabajaba en Sony y en ese tiempo hacíamos de esos discos. Y había una estampadora que le ponía el logo de Sony. No era con pintura, era estampado, con un molde en el metal. Se veía muy padre porque Maxwell lo hacía con pintura y como era antiecológico, Sony no quería participar en esa parte. Eran todos con un estampado. Y fíjense lo que dice el comentario enseguida. Dice, en estos dos ejemplos, una parte moldeada en plástico puede ser un diseño superior, tanto en el aspecto funcional como económico.
Los plásticos, muchachos, desde hace algunos años han venido a tomar parte importante de nuestras vidas. Ahorita, por ejemplo, los automóviles traen muchísimas partes de plástico. Antes eran puro fierro los carros. Alguien tuvo en su familia, su papá, su mamá, que tenían de sus carros que era puro fierro, los chocaban y no le pasaba nada al carro, no le pasaba cualquier cosa, a menos que fuera un accidente ya mayor, ¿verdad? Pero ahorita te dan un golpecito en tu carro y se le sume toda la defensa porque es puro plástico. Y antes era puro metal. Pues los bochos siguen siendo de fierro, ¿no? Todo. Sí, los bochos siguen siendo así. Bueno, ya no se manufactura el bocho, ¿verdad? El litro creo que sí todavía. Pero, por ejemplo, las camionetas, las pick-up, la F-150, la Ram, todas siguen siendo de metal las defensas. Pero en la carrocería, mucho es plástico. No se digan en los carros. Porque en las camionetas sí es más común encontrar más metal, porque están sujetos a trabajo pesado. Pero en los carros no. Fíjense, dice, es importante que el ingeniero de manufactura, entonces, sea un consejero del ingeniero de diseño en cuestiones de capacidad de manufactura, un diseño de producto que es funcionalmente superior y al mismo tiempo puede producirse un costo mínimo, representa la máxima promesa de éxito en el mercado. Y ahí vienen letras azules, que es lo que hace el ingeniero de manufactura, ¿no? Fíjense, hablando de eso, nosotros los industriales, cuando nos contratan en las compañías, nos contratan precisamente como eso, como un ingeniero de manufactura. ¿Y qué es lo que hace el ingeniero de manufactura? Determina la forma más efectiva de combinar personas, máquinas, materiales, información y energía para planificar un proceso y elaborar un producto. O sea, junta todos los elementos. Les comentaba que, bueno, las partes de plástico han venido a formar gran parte importante de nuestras vidas. Hay llantas, hay poleas que antes eran de metal y ahora son de plástico. ¿Por qué? Porque hay plásticos muy resistentes. Realmente, por ejemplo, los que conocen algo de materiales, el PVC, el polietileno, todos esos materiales son muy resistentes. Ahí bien les puse un ejemplo de cómo actúa la inyección de plásticos. Creo que aquí tengo algunos alumnos de Kongsberg, recuerdo, donde ahí tienen moldes, ¿no? Le agregan plástico a una máquina que se llama máquina de inyección. Ahí viene en esa foto del medio, lo figura, como pellets o bolitas del tamaño del menor de puede ser como de se llama una lenteja. Así vienen los plásticos granulados, se derriten, donde vienen rojos significan resistencias eléctricas que hacen que se derrita el plástico y se inyecta hacia el lado izquierdo, donde viene un cuadro gris, ese es un molde. Y ya sale la pieza ya sólida. ¿Por qué? Porque el molde está siendo enfriado y normalmente se enfrían por agua, ¿no? Grados centígrados normalmente. Bueno, fíjense esta parte interesante de esta tabla. Lástima que no puedo agarrar el lapicito. Déjenme, me voy a salir del modo de presentación. A ver si ya puedo agarrar el lapicito. Aquí lo que quiero ver en esta tabla son principios o recomendaciones que se siguen en el diseño de productos. ¿Para qué? Para que sean fabricados y ensamblados de manera rápida. Entre más rápido haces un ensamble, un producto, es más corto el tiempo de ciclo y el costo se reduce, acuérdense. Entonces, fíjense la pauta número 1 en la tabla, por ejemplo, dice minimizar la cantidad de componentes. Cuando vas a fabricar algo, entre menos componentes tengas mejor, lo vas a ensamblar más rápido. No es lo mismo ensamblar un producto que tiene 24 partes. Vean el dibujo del lado derecho, el primer dibujo. Que si ese mismo producto lo rediseñas y en vez de ser de 24 partes, lo haces que sea de 8, donde trae 2 caras, una base y 4 tornillos, o 5. Entonces, imagínate qué tan rápido puedes ensamblar un producto con 8 componentes contra uno de 24. Totalmente diferente. Y luego si el diseñador lo cambia de 8 a 4 y lo de 4 a 2 partes nada más, ingeniero industrial vas a hacer un procedimiento de ensamble muy rápido con el de 2 piezas, ¿no? Entonces, el diseño obviamente tiene ese tipo de recomendaciones o pautas. Minimizar la cantidad de componentes es una de las más importantes que hay en ingeniería industrial. Nosotros como ingenieros podemos hacer recomendaciones en las plantas donde trabajamos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en Aptiv, donde yo trabajo, a veces se ensamblan
Obviamente los ensambles principales son cables a conectores, porque son de la parte eléctrica de los automóviles. Pero hay conectores o cosas que vienen en 2 o 3 partes separadas y el operador los tiene que ensamblar. Decimos, ¿sabes qué? Mejor que así lo mande el proveedor, el conector ya ensamblado, y aquí nomás se le insertan los cables. Entonces, tiene uno que ver esa parte como ingeniero industrial, de ver cada vez la mejora continua. Bueno, no quiero ver todas las de la tablet, las que subrayé allí con una línea naranja, son las que quise mencionar. Por ejemplo, la segunda dice diseñar el producto para que no puedan cometerse equivocaciones durante el ensamble. En inglés le llaman, a ver, ¿quién se acuerda de ese concepto? A prueba de error. ¿Cómo le llaman los japoneses? ¿No lo han visto ese? Se llama prueba de error. No puedo agarrar la plumita, no sé por qué. Ahorita en el break lo voy a disfrutar. ¿Quién sabe cómo se le llama un sistema a prueba de error en ingeniería industrial? El Pocayoke. Exacto, Rodolfo. Es el Pocayoke. Lo vemos muchas veces en la industria. Fíjense cómo viene en el dibujo del medio al lado derecho. Se diseña el producto para que no puedan cometerse equivocaciones durante el ensamble. A veces, muchachos, somos muy buenos para castigar a los operarios en las fábricas. ¿Por qué ensamblaste mal el producto? Y le echamos la culpa como si fuera él el único responsable. Y muchas veces el trabajo al operador se lo podemos simplificar si le mejoramos el diseño de lo que va a ensamblar. Fíjense ahí en ese dibujo del medio. Viene como un ensamble de 3 partes. Se conceptualizaba de manera original, como viene ahí en el lado izquierdo, en ese medio. Luego viene cómo se cambió el diseño para hacer un ensamble más rápido, ya nada más, en vez de tener 4 partes, nada más 3. Luego, al último, el diseñador se dio cuenta que tal vez había errores de inserción o de ensamble y lo modificó nada más para que fueran 2 partes. Se fijan, la parte superior de cómo quedó ese diseño trae como una cejilla que va a entrar en la parte de abajo, en donde se interrumpe el diámetro, donde tiene una parte allí como una mordida, digamos, de alguna manera. Entonces, no hay manera de hacer el ensamble más que de esa manera. Es un Pocayoke, un sistema de ensamble a prueba de error. Y hay miles de ese tipo de ejemplos en las industrias. Y por último, la recomendación de usar un diseño modular. Los ensambles o las partes que se estén fabricando, se recomienda que sean en módulos, así como viene el dibujo en el lado derecho. Voy a dar escape porque no se alcanza a ver en la parte inferior. Profe, Sí. ¿qué tan fácil o difícil es hacer un cambio de ensamble como este? Fíjate que sí no es tan fácil, dependiendo de la geometría de lo que estemos hablando, del producto que queramos ensamblar. Depende mucho de esa geometría. Lo que sí es importante es que comentar que cualquier dispositivo de ensamble se puede rediseñar para facilitar y hacerlo un dispositivo de Pocayoke. En ese caso que vimos allí, donde para evitar las equivocaciones, se rediseñó el producto en sí, pero también se pueden diseñar dispositivos que te ayuden a ensamblarlo sin cambiar el producto. Eso es más fácil. Eso es más fácil para el ingeniero industrial incluso. No necesitas al ingeniero de diseño. Porque aparte, para que tú solicites un cambio de diseño y para que te hagan caso en la fábrica es muy difícil. Pero sin embargo, si tú haces un dispositivo que ayude al operador a hacer un ensamble sin error, eso como ingeniero industrial sí lo puedes hacer más fácil. Entonces, la respuesta es, no es fácil cambiar el diseño para hacer errores, evitar errores en el ensamble, pero sí puedes hacer un dispositivo que le llaman fixturas acá en las maquiladoras para que el operador haga una inserción rápida y sin error. Ah, ok. Gracias por la pregunta, Luis Mario. Y bueno, la última recomendación que viene ahí en la tabla que puse ejemplificar es usar un diseño modular, ¿no? En bloques o de alguna manera que se facilite el ensamble y el desensamble. También, por ejemplo, las computadoras vienen fabricadas en módulos, ¿verdad? Tú abres un gabinete de una desktop y viene pues el CPU, viene el disco duro, viene la tarjeta, la motherboard, son módulos.
que son fáciles de ensamblar y al mismo tiempo, pues, obviamente, de darle mantenimiento al desensamblar. Okay, algunas directrices, fíjense, para el manejo de componentes en los ensambles o en las fabricaciones. Tratar de que los componentes en la mayor parte puedan ser simétricos cuando apliquen. Ahí viene el concepto en el lado izquierdo de lo que es simétrico y lo que es asimétrico. Se fijan la parte como el lado derecho tiene una simetría porque tiene un pequeño chaflán en ambos extremos. De tal manera que si lo tuvieran uno solo, pues sería un diseño asimétrico. Entonces, a veces con esos conceptos facilitan los ensambles, muchachos, al hacer ese tipo de cambios, ¿no? En la parte inferior también viene cómo hay ocasiones en que el diseño a fuerza tiene que ser asimétrico, pero haciéndole algún cambio al diseño, como un resaque que viene ahí en esa parte de abajo, pues se puede hacer algo diferente para facilitar un ensamble a prueba de error. En el lado derecho ahí les puse ahorita otro tipo de ejemplos de cómo rediseñar partes para que se prevengan los atascos, ¿no? Dice aquí, o que se atoren las piezas. Sobre todo, por ejemplo, el más típico es el de abajo. ¿Se fijan? Parece una arandela o una guasa que le llamamos acá o en la mayoría de México. Es muy raro que vayas a la tienda y pidas una guasa, ¿no? Pides una arandela, pero la pides como guasa. Pero, por ejemplo, un operador que ensambla 1000 tornillos con guasas al turno, ¿qué pasa si tiene una guasa como en el lado izquierdo? Esa distancia que se tiene ahí, que parece una C abierta, va a hacer que las guasas se atoren mucho una con otra. ¿Están de acuerdo? Por esa abertura. Entonces, sin embargo, si esa parte la modificas para que la abertura sea menor, ya las guasas no se van a atorar. Es una famosa arandela de presión. Claro, hay especificaciones que se tienen que respetar. Por eso decía que el diseño no es tan fácil cambiarlo. Para que una compañía acepte que cambies el diseño es difícil. Entonces, por decir, hablando de guasas, existen guasas que vienen selladas completamente, ¿no? Sí, la arandela plana. Sí existen. Pero acuérdense que hay ocasiones, la arandela o la guasa de presión, como esa que se ve allí, tiene un objetivo diferente a la plana. La de presión, que son para atornillados donde se requiere mejor fuerza de atornillado para que no se afloje el ensamble. Lo vamos a ver más adelante, por cierto, en la próxima clase. Ensambles óptimos. Entonces, hay lugares donde a fuerza tiene que ir en el producto este tipo de guasa. Bueno, pues hay que poner unas guasas que no se atoren. Es correcto lo que comentaba José, nada más que si el diseño me pide que vaya una guasa de ese tipo, bueno, pues que sea una que no se atore. Otro de los típicos, cuando usted diseña una celda de manufactura, de ensamble, pues hay que ver también que los productos no sean muy pequeños el que va a ensamblar el operador, ¿no? Fíjate del lado izquierdo, ¿cómo tomas con tus 2 dedos ese pequeño elemento que vas a ensamblar en algo que estás fabricando, ¿no? Y en NAPTIP tenemos las plogas que le llaman, ¿no? O tapones de plástico que van en los conectores que no llevan cable para que no les entre polvo, grasa o aceite o algo en el vehículo y vaya a tener falla eléctrica el carro que vas a manejar. Partes resbalosas, partes filudas, filosas, partes que al tomarlas se doblan, que son muy flexibles. Eso hay que evitarlo para facilitarle el operador en los ensambles, ¿no? Las directrices para uniones o inserciones, por ejemplo, diseñar de tal manera que se reduzca la resistencia al insertar piezas. Fíjense en este dibujo. La pieza de la izquierda va a entrar en un pequeño concavidad o un hoyo. Si la pieza es de esta manera, cuando vayas insertándola, de alguna manera se va a ir chueca, se puede ir chueca y va a ser difícil ensamblarla. Entonces, la pieza se puede rediseñar del lado derecho pues, para que no se atore. Entonces, ahí en inglés, part cannot jam, la parte no se puede atorar, va a entrar más derecha. El diseño diferente. Ahora, hay ocasiones en que esa parte que vas a insertar no la puedes rediseñar. Ah, bueno, pero sí puedes rediseñar
la cavidad a donde va a entrar o el orificio a donde va a entrar. Y ese es el ejemplo del lado de abajo, de la parte de abajo. Fíjense cómo va entrando un tipo varilla a ese orificio y en la parte inferior tiene como una parte cónica. ¿Por qué se atora una pieza? ¿Por qué es difícil insertarla? Sobre todo si es una parte de alta precisión. Porque cuando tú la vas insertando se va quedando aire atrapado en ese orificio. Entonces, lo que se puede hacer, así como viene en el lado derecho de ese mismo dibujo, es que se le hace un pequeño orificio, le llaman los gringos un hole work, para que por ahí se escape el aire y en la inserción se va a hacer de manera más eficiente, más rápida. Entonces, son ejemplos, son como directrices que nos sirven a los ingenieros pues para opinar en los trabajos, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no le hacemos un orificio en la parte de abajo y se va a ensamblar más rápido? Entonces, aquí vienen otros ejemplos, como hay partes, por ejemplo, que se pueden entrar chuecas. ¿De qué manera se puede hacer un rediseño para que ese resorte, por ejemplo, no se atore? ¿Sí ven la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho? ¿Por qué en el lado derecho no se atora? Porque cuando se va a ensamblar. ¿Qué se le hizo a la cavidad de al hueco para que no se atore? Se le hizo un cono. Se hizo de manera cónica, ¿verdad? Se hizo un pequeño chaflán ahí para que cuando tope en esa esquina va a resbalar hacia abajo el resorte. Entonces, estas directrices para ensamble son muy buenas, se aplican mucho en la industria. Aquí viene otro ejemplo, difícil de insertar el de abajo, luego fácil de insertar. Fíjense cómo se cambió el diseño también. Entonces son ejemplos ahí de cómo hacer las inserciones de manera fácil. El siguiente. Dice, emplear componentes, procesos y métodos estándar. Por ejemplo, buscar siempre un ensamble piramidal de tal forma que sea un ensamble progresivo sobre un eje de referencia. Eso a veces es difícil de conseguir, pero si es posible, tú puedes hacer un método, un proceso para que primero se ensamble la parte más grande, ya sea de diámetro o de grosor, etcétera, y hacerlo de manera piramidal, como tiene ya en el dibujo. O el siguiente, eliminar cuando sea posible la necesidad de detener los componentes cuando se están ensamblando. Entre más tú tengas que tener detenido con tu mano un componente, te vas a cansar, se genera el concepto de fatiga. Entonces, puedes hacer un ensamble de una pieza que sola se acomode, le llaman los gringos, ahí viene abajo, self-locating. Dice, holding down an alignment required to subsequent operation. O sea, para la siguiente operación tienes que estar manteniendo la pieza en su lugar. Bueno, en caso de requerir cierta orientación o detener los componentes, se puede diseñar un herramental o una fixtura que le llamamos en la industria para que te facilite el ensamble y se coloque así como que casi solito. Otro ejemplo, lado derecho, diseñar para que los componentes se orienten antes de liberarlos cuando se está ensamblando. Uno de los principales problemas del ensamble es orientar y acomodar, o sea, sobre todo, imagínate, si estás ensamblando 1000 piezas de esas, la vista se te va a cansar, ¿no? Entonces, lo ideal es de que tomes la pieza y cuando la sueltes, sola se acomoda. Ahí viene un ejemplo de cómo se hizo un pequeño orificio en la parte inferior de ese hueco y la parte del palito, no sé qué más, la varillita esa que viene ahí, va a entrar cuando lo sueltes, va a entrar en ese hueco y se va a ensamblar rápido. Ahí viene en la parte inferior también tipos de componentes o ensambles como atornillados o remaches. Dice, cuando se emplean componentes mecánicos, considerar el costo de acuerdo al tipo de unión que se utilice. ¿Por qué? Porque se puede incrementar el costo, ¿no? Fíjense en el dibujo cómo un tornillo simple o una pija tiene cierto costo, pero si ya le pones un remache, se eleva el costo. Si es un tornillo con una tuerca al otro extremo de la unión, pues se eleva más el costo. Bueno, esas son las recomendaciones en el 1.2. Preguntas, jóvenes, son buenas directrices, ¿no? Para aplicar en los trabajos que tengamos en cuanto a ensambles. Y si se hace un fácil ensamble, pues el desensamble también va a ser de la misma naturaleza fácil.
¿Conocen algunos de estos conceptos? ¿Ya los habían visto en sus trabajos? ¿O los han vivido como operadores? Tengo operadores en esta clase, ¿verdad? Operadores que batallan mucho. ¿Hay alguna idea que ya hayan visto con esto? ¿De alguna posible modificación en su trabajo para que lo sugieran allí, ¿verdad? Que modifiquen y se va a hacer un trabajo más rápido para una mejora del tiempo de ciclo. Ok. Son las 11:40. Déjenme ver nada más selección de materiales. Vamos a ver rapidito. Inciso. Y ya nos vamos a un pequeño break. Ok. Cuando vamos a fabricar en procesos de manufactura, tenemos que tener cuidado con la selección de materiales, muchachos. Ya habíamos dicho hace un momento que pues, los plásticos, por ejemplo, han venido a tener una alta tendencia en el uso en la industria. Pero la selección de materiales no es fácil. ¿Por qué? Porque depende mucho, ahí viene en esta figura, en esta foto, dice, a veces de la disponibilidad, si tienen el equipo eh, conveniente o necesario para manipular, por ejemplo, partes o materiales metálicos o plásticos, o si el material es inoxidable o si se puede oxidar, dependiendo de qué producto se va a manejar, qué tanto dura, qué tiempo de vida puede tener ese material, y obviamente ver los costos en que se incurren. Hay una clasificación general de los materiales que se utilizan para la manufactura, que son estos que vienen ahí en estos incisos. Los metales o los materiales que son cerámicos o los polímeros que son plásticos. ¿Okay? Obviamente los cerámicos y polímeros son los no metales, ¿no? Entonces, los tres, pues obviamente tienen características químicas diferentes, propiedades mecánicas y físicas no se parecen y afectan los procesos de manufactura, obviamente porque pues, a través de ellos se tienen que manejar los procesos de manera distinta, ¿no? Hay una cuarta clasificación que son compuestos que están entre esos tres, entre metal, cerámico y polímero. Se hace una mezcla interesante, que son las famosas mezclas no homogéneas, y se obtiene algo intermedio entre metal y cerámico, o entre metal y polímero, o entre cerámico y polímero. Compuestos, ahí los viene explicado en la figura esta, de manera conceptual. Ahora, los materiales de ingeniería, pues entonces tienen esas clasificaciones, metales, plásticos o cerámicos. Y ahí vienen muchos ejemplos en este tipo de organigrama, pero es para materiales. En metales, por ejemplo, tenemos ferrosos y no ferrosos. ¿Cuál es el metal más socorrido en la industria para la manufactura? Ahí vienen aceros inoxidables, aceros para remetales y matrices o fierro fundido. Y en los no ferrosos, pues los más socorridos está el aluminio, el cobre, titanio, tungsteno y otros diferentes de especialidad. En los plásticos hay una amplia gama de plásticos, termoplásticos, termofijos, elastómeros. Los más típicos son los famosos termoplásticos, los de la primera clasificación, donde vienen acrílicos, los ABS, los nylons, polietilenos, PVCs. Ya por el lado de las cerámicas, pues vienen óxidos, nitruros, carburos, vidrios, cerámicas, grafito, diamante. Esos se usan mucho para la manufactura de herramientas de corte en la industria. Para los torneados, los fresados, ese tipo de aladrados, se utilizan brocas ya de alta dureza, de grafito, de carburo, y hay herramientas especiales con punta de diamante, porque el diamante tiene una dureza muy alta, ¿no? Y en el lado derecho pues vienen los compuestos, ¿no? Los que son mezclas homogéneas. Básicamente, los metales se han venido usando desde hace pues, miles de años, ¿no? Pero los plásticos tienen una creación reciente. Ahí les puse una gráfica a través de los años, desde la antigüedad, de cómo los metales siempre se han usado, pero los polímeros o los cerámicos de vidrio no siempre se han venido mutando hasta la actualidad, donde tenemos en la modernidad polímeros de alta temperatura, por ejemplo, los famosos TIC, los PTs, que son de alta dureza, ¿no? Los PVCs. Y los cerámicos pues, se utilizan mucho en la industria de la fundición, por ejemplo, donde se manejan ya para contener metales fundidos, etc. Ahí les puse una grafiquita a lo largo del tiempo. A final de cuentas,
Lo que vayamos a usar para fabricar algo, pues depende de sus propiedades, de los materiales, ¿no? Tanto propiedades mecánicas, físicas, hasta las ópticas también, y las propiedades químicas definitivamente. Por ejemplo, un carro, pues imagínate un carro si no se hace de acero inoxidable, se va a oxidar de manera muy rápida, ¿no? Normalmente las láminas que se utilizan en la manufactura de los carros son aceros inoxidables. Y obviamente que tengan cierta dureza, pero también cierta ductilidad, ¿no? Para poderlos darles forma de manera apropiada durante la fabricación. Si se han fijado, por ejemplo, los carros ahora traen figuras más curviadas, más diferentes. Los carros del año que están saliendo ya traen formas muy caprichosas. ¿Por qué? Porque son materiales con propiedades mecánicas especiales, ¿no? De ductilidad alta. Esas propiedades tienen mucho que ver. Ya finalmente, para irnos al break, bueno, pues hay propiedades también sensoriales, tecnológicas y ecológicas de los materiales, y ahorita los comentamos al regreso del break. ¿Les parece? Hacemos un pequeño break y regresamos en 15 minutos, jóvenes. Nada más tomar un escrito de la asistencia, no se me desconecten todavía. Para compartir, ahorita tenemos conectados un total de 25 alumnos. Entonces, voy a dejar de grabar en este momento.